En esta imagen presento la edición del 12 de mayo de 1945 de la revista El Peneca. La he escogido entre muchas otras opciones como un ícono de la charla que presento a continuación. Por supuesto, esta charla es muy parcial. Lo único que pretende es abrir el apetito a quienes la vean para que puedan rescatar sus propias vivencias y experiencias en el pasado. No pretende ser exhaustiva, es solo un filtro de muchas cosas que pasan por mi cabeza en este minuto, de las cuales he rescatado las que a continuación presentaré. Muchas gracias. Presentaré ahora un segundo capítulo de la serie que estoy llamando Añoranzas, y esta la he denominado Añoranzas 2, con el título de Antes de la tele. Me estoy refiriendo a los años 50 aproximadamente, la década del 50 al 60, en que me encontró en la adolescencia propiamente tal, entre los 10 y los 20 años. En esa época no había tele. Y muchas veces la gente dice, ¿cómo se podía vivir sin tele? La respuesta es que se podía vivir y que se pasaba muy bien. Ahora, desde luego hay que filtrar un poco, porque el dicho que todo tiempo pasado fue mejor es una falacia. En el fondo lo que pasa es que nos recordamos de las cosas buenas y de las cosas muy malas, pero el diario vivir, el detalle diario que no nos hacía muy felices a veces, se olvida. Afortunadamente, la mente tiene esa propiedad que permite poder seguir viviendo a pesar de los desastres y de las desgracias. Pero en este periodo pre-tele, por así llamarlo, la tele hay que pensar que nació por ahí por el año 59, 60, con los primeros canales universitarios. Ya en el 62 había tele, se pudo ver el Mundial de Fútbol. Pero previo a la tele, los jóvenes y los niños nos entreteníamos con las revistas y con la radio. Entre las revistas destacaban particularmente el Peneca, por ejemplo, que tenía historias que se seriaban en el tiempo y que duraban largos meses y a veces años, Condorito, Mampato, Barrabases, que era la historia de un grupo de muchachos que jugaban fútbol, la revista OK, la revista Estadio, que era una revista deportiva que yo tengo coleccionados muchos números de esos años y cada tanto los miro con mucha nostalgia, porque la cobertura del deporte en aquellos años era mucho más amplia que hoy día. Se hacía mención al básquetbol, por ejemplo, al tenis femenino, al tenis masculino, al boxeo internacional, en fin, a una serie de deportes que hoy día tienen una cobertura bastante diferente. Estaba la revista Ecran, con temática cinematográfica, la revista Eva y Bea, que son las mismas letras escritas de otra manera simplemente, la revista Ercilla, que era una gran revista que cubría temas de diversas índoles de la sociedad y de la política, la revista Ritmo, en relación a la música juvenil. Pero aparte de las revistas, teníamos una serie de programas radiales imperdibles. Por ejemplo, a la hora del almuerzo en mi casa había que respetar un silencio absoluto para escuchar el reportereso, donde el primer locutor que yo recuerdo por lo menos era Juanito Legüedé, que tenía una voz fantástica, y a quien sucedió posteriormente Pepe Abad. Terminado el reportereso, que traía toda la información noticiosa en algo así como media hora, venía un programa político de Luis Hernández Parker que se llamaba Señoras y Señores, muy buenas tardes. Posteriormente Luis Hernández Parker, que guardó todo este material, se lo entregó a sus hijas, las que lo editaron en un libro, como lo comentaba en alguna ocasión anterior, que se llama tal cual era el programa, Señoras y Señores, muy buenas tardes, y que tiene todas las crónicas radiales que transmitió Luis Hernández Parker diariamente en la Radio Minería. La Radio Minería que hoy día se llama Radio María porque la compró la iglesia, si no me equivoco, y que junto con otras radios transmitían programas de espectáculos en vivo en sus propias instalaciones. También dentro de los programas radiales que eran habituales de la época está La Desideria de Anita González,
Radio Manía de Raúl Mata, que se transmitía en las mañanas. Y yo me acuerdo que cuando por algún motivo no podía ir al colegio, ya sea por un resfrío real o inventado por mí para no ir, cosa que no era muy habitual, pero ocurría de vez en cuando, a las 10 de la mañana o 10:30 por ahí, se transmitía este programa. Estaba Radio Tanda en las veladas nocturnas, donde nuevamente Anita González, que por otro lado hacía el papel de la desideria, como he dicho, eh, trabajaba con Sergio Silva, el magnífico comentarista, locutor y humorista de gran prestigio en aquellos años. En las tardes se escuchaba un programa tipo vespertino, diría yo, tipo 7 de la tarde, que se llamaba Residencial La Pichanga, que era un programa creado por César Enrique Rosell, en que los distintos personajes representaban a los equipos del fútbol profesional que compartían en una residencial, donde discutían, peleaban, etc. Estaba Hogar Dulce Hogar, que también se transmitía después de las noticias del Reportereso y después del programa de Luis Hernández Parker, con Eduardo de Calixto, que yo particularmente no lo veía por el horario, una cosa, y porque el tema en sí mismo para un muchacho como yo no le interesaba, pero mis padres lo veían, lo escuchaban, mejor dicho, más que lo veían. A mediodía, muchas veces que me quedaba en el colegio, me llevaba alguna merienda o algo por el estilo para empalmar con las clases de la tarde, nos íbamos a la Radio Minería, donde en vivo, en los estudios de Radio Minería, se llevaba a cabo el programa que se llamaba La Enciclopedia del Aire. Era un programa cultural en que 3 o más periodistas y en realidad maestros, profesores, contestaban preguntas del público y si estos periodistas daban una respuesta correcta, punto, y si daban una respuesta incorrecta, el que formulaba la pregunta se ganaba un premio. Yo tuve la ocasión de hacer 2 veces preguntas, una vez me la rechazaron por absurda, lo cual tenían razón, y la otra vez me la contestaron bien. O sea, nunca recibí ni un centavo de este programa, pero los personajes que estaban ahí eran de otro nivel. Estaba Leopoldo Castedo, el gran historiador, Alfonso Stephens, que era un profesor del Liceo 7, si mal no recuerdo, del Liceo 7 de varones, que estaba una autoridad, una eminencia. Había estelares y radioteatro, concursos, como por ejemplo de un Martini a Millonario, que me acuerdo haberlo seguido seriamente hasta que lo ganó un alumno del Instituto Nacional que estaba un curso más arriba que yo. Y por último, realizaba el concurso clásico cultural, en que eran competencias entre colegios. Cada colegio formaba un equipo de 7 personas, ordenado en forma de B corta, en que en el vértice de la B corta estaba el arquero, y en cada una de las alas de la B corta, por supuesto, estaban 3 jugadores por lado. Y con una pelota que tenía preguntas pegadas en la superficie, esta pelota se desplazaba de un jugador a otro hasta que alguien daba la respuesta. Y si no, esto llegaba al arquero y no se respondía, era gol. Los partidos eran emocionantísimos. Y yo me acuerdo en una ocasión, un gran amigo que estaba en el Instituto Hebreo, que era uno de los delanteros, le preguntaron qué era la FAO. Él era un muchacho de 12 años, no tenía mucho conocimiento de esto. Y contestó Fuerza Aérea Holandesa, o sea, una holandesa sin H. Fue sumamente divertido. Pero los muchachos en realidad nos divertíamos muchísimo con todos estos programas radiales y espectáculos que en general la tele no hacía falta. Los programas de la radio, hoy día prácticamente inexistentes, eran nuestro resorte de distracción diaria. Eso es. Muchas gracias.